Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La guerra civil en Sierra Leona pareció surgir de la nada y puso la vida patas arriba. Desde la perspectiva del mundo occidental, África puede parecer sinónimo de conflictos civiles y guerras. Pero esto es solo una generalización. Las naciones africanas desean la paz tanto como cualquier otro país. Incluso Sierra Leona disfrutó de años de paz antes de que estallara la guerra civil en la década de 1990. De niño, el autor recuerda recuerdos felices, como ver a su madre preparar comidas o reunirse con sus amigos para bailar música hip hop en concursos de talentos. En general, su infancia no fue diferente a la de muchos otros niños de todo el mundo. De hecho, cualquier conversación sobre la guerra solía provenir de películas y libros, o de algún reportaje ocasional de la BBC sobre la guerra en curso en Liberia, un país vecino. Así que cuando estalló la guerra, fue una sorpresa. Un día de enero de 1993, el autor, su hermano mayor Junior y un amigo llamado Tayo viajaron a la ciudad de Matrullón, a 16 millas de Mogwemo, su ciudad natal. Los chicos habían venido a Matrullón para un concurso de talentos, y planeaban quedarse en casa de un amigo. Sin embargo, cuando su amigo los conoció, les dio una mala noticia: la casa del autor, en Mogwemo, acababa de ser atacada por un grupo rebelde. El autor y su hermano decidieron regresar a casa para buscar a sus padres y hermanos, pero en el camino cambiaron de opinión rápidamente. Vieron a hordas de personas que huían de Mogwemo, muchas de ellas heridas, y cada una de ellas llevaba consigo lo que podía. Y cuando vieron el primer cadáver, los niños se dieron cuenta de que su familia también debía haber huido de Mogwemo. Asustados, se dirigieron a un lugar seguro, y a la aldea de Matrullón. El cambio de vivir una vida tranquila con la familia un día a no tener idea de dónde están tus padres al día siguiente fue un horror en sí mismo, pero la guerra trajo horrores mucho peores. A continuación, aprenderás lo que significa la guerra para la población más vulnerable de cualquier país, sus niños. Los niños fueron los que más sufrieron durante la guerra civil, ya que tuvieron que arreglárselas solos o en grupo. Lamentablemente, la experiencia del autor no fue única. Si bien toda la población de Sierra Leona sufrió, los niños fueron los más afectados por el caos y la violencia de la guerra civil. Dado que la guerra comenzó tan repentinamente, era común que los niños fueran separados de sus familias durante los ataques en ciudades y pueblos y que los dejaran a su suerte. También había pocas formas de comunicarse con los miembros de la familia separados, ya que las redes de telefonía móvil aún no estaban disponibles a principios de la década de 1990. Pero lo que es más importante, los ciudadanos de Sierra Leona simplemente no estaban preparados para la guerra, y no tenían lugares seguros a donde ir cuando los rebeldes atacaron. El autor estaba inmerso en la sencilla tarea cotidiana de cocinar una comida cuando la guerra llegó a su puerta principal. Se alojaba en la casa de su amigo en Matrullón cuando los rebeldes entraron en la ciudad, y dispararon contra la población civil en las calles. Entonces, ¿qué hicieron los niños cuando de repente se encontraron solos? Muchos niños tuvieron que vagar de pueblo en busca de comida, a pesar del peligro que representaban las bandas rebeldes. Si bien la guerra es ciertamente devastadora para los adultos, imagínese tratar de arreglárselas como un niño al que, en un instante, se le asignan todas las responsabilidades de los adultos de la vida. La única posibilidad que tenía el autor de sobrevivir era unirse a otros chicos solitarios como él. Durante un ataque sorpresa, el autor fue separado de su hermano, y se vio obligado a huir para salvar su vida. Después de algún tiempo, conoció a otros 6 niños con los que comenzó a viajar, en busca de comida y seguridad. Pero el autor pronto descubriría que unirse a un grupo de niños no lo mantendría a salvo de los estragos de la guerra. Los niños de Sierra Leona tenían pocos lugares seguros, perseguidos por grupos rebeldes y atacados por civiles. Si bien los horrores de la guerra eran especialmente difíciles para los niños pequeños lo pasaban particularmente mal. Los grupos rebeldes no solo los atacaron, sino que también los civiles los vieron como una amenaza. Pero,
¿cómo podrían las poblaciones de las aldeas ver a los inofensivos niños locales como peligrosos? Al principio de la guerra, circularon rumores sobre el uso de niños soldados por parte de los rebeldes, lo que aterrorizó a la población local de Sierra Leona. Por ejemplo, la gente hablaba de cómo los rebeldes obligaban a los niños a luchar, incluso a matar a sus propios familiares y amigos. Una táctica brutal que los rebeldes usaron para obligar a los niños a luchar por ellos fue grabar las iniciales del grupo, RUF, que significan Frente Revolucionario Unido, en los cuerpos de los niños con una bayoneta caliente. Una vez que los niños fueron tildados de esta manera, quedaron a merced del grupo rebelde. Tanto los soldados como los civiles de Sierra Leona matarían sin lugar a dudas a cualquiera que llevara la marca RUF. Los civiles, después de escuchar historias sobre niños soldados, miraban con recelo a cualquier joven. El autor y sus 6 compañeros pronto se dieron cuenta de que no eran bienvenidos en ningún sitio cuando un grupo de civiles los capturó y torturó. Los niños se encontraron en un pueblo que creían abandonado. De repente, un grupo de aldeanos rodeó a los niños y los atacó, les quitaron los zapatos y los persiguieron por la arena caliente. Los pies de los niños estaban gravemente ampollados y quemados, y sus heridas tardaron días en sanar. El autor tenía solo 12 años en ese momento, otros eran incluso más jóvenes. Si bien los aldeanos desconfiaban de los niños y, a veces, eran violentos con ellos, esto palideció en comparación con la crueldad del Ejército Nacional de Sierra Leona. Sigue leyendo para ponerte en la piel de un niño soldado. Incluso el Ejército Nacional de Sierra Leona obligó a los niños a luchar en la larga guerra civil del país. Imagínese las cosas terribles que los rebeldes obligaron a hacer a los niños soldados. Sin embargo, incluso el Ejército Nacional que luchaba contra los rebeldes utilizó tácticas crueles. De hecho, si el ejército se lo exigía, los jóvenes no tenían más opción que luchar. Tras un tiempo de viaje, el autor y sus amigos fueron capturados por el ejército, que los llevó a una base militar en Yele. Los primeros días allí fueron tranquilos, ya que los niños disfrutaron de algunas de las comodidades de una vida normal, como comer y descansar normalmente. Pero todo eso cambió a medida que los grupos rebeldes se acercaron a Yele, y los soldados nacionales empezaron a morir en gran número. En ese momento, el oficial al mando, el teniente Gebati, convocó una asamblea y anunció que el ejército necesitaba nuevos soldados y que los niños debían alistarse. Si bien el teniente dijo inicialmente que cualquiera que no quisiera pelear podía irse, los niños sintieron que tenían las manos atadas. Anhelaban la calma y la seguridad, recordaban el miedo y el hambre de la vida a la fuga y, sin embargo, sentían que tenían que luchar. Sin embargo, al día siguiente, se demostró que la oferta del teniente no era nada sincera. Mostró los cadáveres de 2 personas, un hombre y un niño, al grupo reunido y dijo que, si bien había dado permiso para que las 2 personas se marcharan, los rebeldes les habían tendido una emboscada en las afueras de Yele. ¿Y qué pasó con los niños que se unieron al Ejército Nacional? Trataban a todos los niños como a soldados adultos. Había 30 niños en Yele, con edades comprendidas entre 7 y 17 años. Cada niño recibió armas y un intenso entrenamiento militar. Aunque el más joven apenas podía sostener un arma, le dieron un taburete para sostenerla durante los ejercicios. Cuando terminaron los simulacros, comenzó lo real. En la primera batalla del autor, estaba demasiado desorientado como para disparar su arma. Sin embargo, esto cambió rápidamente cuando vio cómo masacraban a sus amigos a su alrededor. Indignados por las drogas y la propaganda del ejército, los niños soldados fueron convertidos en máquinas de matar eficientes. Es difícil imaginar a un niño de 13 años haciendo el trabajo de un soldado. Es decir, hasta que oigas cómo el ejército les lavó el cerebro a los jóvenes reclutas para que se convirtieran en máquinas de matar eficientes. La primera táctica consistía en distorsionar la realidad de un chico llenándolo de drogas. Antes de la primera batalla del autor, los líderes del ejército entregaron a los niños cápsulas blancas, que el autor recuerda que le dieron una ráfaga de energía.
A partir de entonces, consumir drogas fue solo una parte de la realidad cotidiana de los niños, un método para convertirlos en escuadrones de la muerte juveniles, incapaces de sentir dolor o compasión. El ejército también les dio marihuana a los niños, pero la droga más común se llamaba marrón, una mezcla de cocaína y pólvora. Pero las drogas no fueron el único método utilizado para transformar a los niños en soldados. El ejército también los inundó de propaganda. En su primer día como soldados oficiales, el teniente Gebati pronunció un discurso en el que les dijo que los rebeldes eran los responsables de todos sus problemas, que los rebeldes habían incendiado las aldeas de los niños y habían asesinado a sus familias. En los simulacros, se hacía que los niños se imaginaran al enemigo que les había infligido todo este dolor, lo que de hecho fomentaba un odio ciego, y un deseo de crueldad con el pretexto de vengar a sus seres queridos. Este tipo de propaganda era el procedimiento habitual en el ejército hasta que finalmente se hizo innecesario, ya que los niños lo sentían, y creían en lo más profundo de sí mismos. De hecho, una vez que terminó la guerra, y los grupos se unieron bajo la dirección de la ONU, algunos niños soldados compartieron historias con sus homólogos rebeldes, quienes dijeron que les habían contado las mismas mentiras propagandísticas. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño soldado es liberado de su papel en una guerra brutal? A continuación, analizaremos los desafíos de la recuperación de los jóvenes combatientes en Sierra Leona. Los niños soldados que sobrevivieron a la guerra quedaron profundamente traumatizados por lo que hicieron y por lo que vivieron. Cualquier veterano de guerra puede decirte que volver a casa después de la guerra no significa que la guerra haya terminado. Ya sean combatientes o civiles, los supervivientes de Wai llevan consigo la experiencia. Incluso después de que terminaran las hostilidades, muchos niños soldados actuaron como si siguieran en guerra. En 1996, cuando los trabajadores humanitarios del UNICEF llegaron a la aldea en la que estaba destinado el autor, ya llevaba años viviendo la vida de un soldado empedernido. Ese día, el oficial al mando reunió a 15 niños, entre ellos el autor, y les dijo que ya no tenían que luchar más. Se iban a ir con los trabajadores de UNICEF, quienes les ayudarían a empezar una nueva vida. El autor y otros cientos de niños soldados fueron trasladados a un centro de rehabilitación llamado Benin Home, cerca de la capital, Freetown. Fue aquí donde comenzó la larga transición de los niños. Los medicamentos que los niños recibían a diario tardaron meses en salir de sus sistemas, e incluso una vez que estuvieron limpios, todos seguían traumatizados por la guerra. Los niños se peleaban entre sí sin provocación, atacaban al personal e incendiaban el material escolar. Se negaron a recibir órdenes de la ayuda civil. En resumen, todavía no estaban preparados para vivir en paz. Los recuerdos del autor sobre la guerra lo torturaron. A pesar de que una cama limpia y comidas regulares estaban bien, esas comodidades no sirvieron de mucho para tratar el trauma. Por lo tanto, el autor seguía viviendo con los recuerdos inquietantes de las atrocidades que él y otros habían cometido. Por ejemplo, un día el autor oyó a una enfermera hablar con un teniente subalterno. La mención de este rango militar hizo que el autor recordara las funciones que se le habían encomendado como teniente subalterno: asesinar pueblos enteros y quemar vivos a los rebeldes. Si bien hacerlo parecía normal cuando estaba drogado, y rodeado de soldados que hacían lo mismo, el autor ahora estaba sobrio y luchaba con la realidad de su brutal pasado. La amabilidad de los cuidadores y la familia ayudó al autor a convertir su trauma en algo productivo. No cabe duda de que el futuro parecía oscuro para los antiguos niños soldados que, aunque estaban libres de la guerra, seguían actuando como monstruos brutales. Sin embargo, había esperanza para ellos. De hecho, la gentileza y la amabilidad con que se trató al autor le ayudaron a recuperarse de los horrores que había perpetrado y vivido. Inicialmente, los niños soldados maltrataron al personal del hogar de Benin tanto verbal como físicamente. Sin embargo, el personal nunca arremetió ni se dio por vencido. Cuando un niño se peleaba con un miembro del personal, esa persona siempre respondía al abuso con amabilidad, diciendo que el mal comportamiento del niño no era culpa suya. La amistad del autor con una enfermera llamada Esther jugó un papel importante en su proceso de curación.
Esther lo convenció de que se sometiera a un examen médico, le compró un Walkman y unas cintas de música, y también lo escuchó mientras relataba sus recuerdos. En resumen, fue amable con él, y eso hizo toda la diferencia. Pero Esther no fue la única persona que ayudó a la autora a sanar. Su tío Tommy también lo ayudó colmándolo de amor. Lo más importante es que Tommy finalmente lo llevó a su propia casa, lo que le permitió volver a la vida de un niño normal. Como resultado, el autor finalmente pudo dejar atrás la guerra y transformar su experiencia en algo positivo. Después de que el autor actuara en un concurso de talentos organizado por Benin Home para las Naciones Unidas, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales, se le pidió que fuera el portavoz de Benin Home. Más tarde, viajó a Nueva York para asistir al primer Parlamento Internacional de los Niños de las Naciones Unidas, junto con otros niños de todo el mundo. Allí habló sobre las difíciles experiencias de los niños en Sierra Leona. Y a través de su libro y su historia, el autor pudo educar a miles de personas sobre las luchas de Sierra Leona y su gente.